Les recordamos que las grabaciones de las sesiones pasadas están en el Classroom para que las puedan revisar. Los dejo a cargo del licenciado Luis Marco Antonio. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta última sesión. Como les comentó mi coordinador Agustín, vamos a subir las grabaciones. Ya tenemos 3. Nos queda pendiente la sesión del día de ayer, que la subiremos en un rato más, y la sesión del día de hoy para que tengan el material completo. Esto con el fin de que puedan hacer su evaluación de manera efectiva y puedan tener el resultado favorable, que es el que todos esperamos. Entonces, bueno, como les decía, bienvenidos una vez más a la clase de Introducción a los Factores Humanos y vamos a comenzar. Ayer nos quedamos en esta parte, hablábamos ya respecto a la toma de decisiones y yo les comentaba, el primer modelo o la primera definición que utilizamos para la toma de decisiones viene publicada por el autor Jensen en el año del 82. Este primer definición o primer intento de aclarar o explicar qué eran las tomas de decisiones, pues planteaba que siempre eran conscientes y que tenía que ser en un proceso lineal. Por eso esta definición fue desechada, fue reemplazada, porque también recuerden, el término de conciencia situacional llega hasta el 95. Entonces, en este proceso todavía no teníamos bien definido todos los involucrados en el proceso de toma de decisiones, porque si bien sí, Jensen lo mencionó, que era un proceso después de la conciencia situacional y antes de aplicar la performance, pues no tenía bien estructurado o bien definido a qué nos referíamos. Entonces, a raíz de varias críticas de que la gente en el sector aeronáutico decía es que no ejemplificas o no explicas a manera clara a qué te refieres, pues es por eso que se dio esta modificación. Entonces yo les decía ayer, vamos a hablar de algunos de los modelos. Realmente nosotros utilizamos 2 en aviación. Estos los vamos a explicar y vamos a tratar de ejemplificarlos un poco. Hablamos de esta parte, que una de las principales diferencias entre otras especies y el humano, pues es nuestra habilidad para decidir, nuestra capacidad en este proceso de toma de decisiones. Yo les decía desde la primera clase, en la primera sesión decíamos que el ser humano es un animal racional, que lo que nos diferencia de otras especies animales es nuestra capacidad cognitiva, nuestra habilidad para ver más allá de lo que tenemos al frente. Esta situación es la que más nos ayuda en el proceso de toma de decisiones. Nosotros no simplemente actuamos por hacer una conducta o actuamos por recibir un premio o un castigo. Nosotros sí tenemos un proceso cognitivo consciente que nos abre un gran panorama. El problema, yo les decía, y lo que nos lleva muchas veces a cometer el error humano, es que a veces tenemos demasiadas opciones, es decir, en todo nuestro bagaje de experiencia, de formación, de conocimiento, nos abrimos demasiados caminos y entonces empezamos a invertir más tiempo en decidir qué camino tomar que realmente en realizar la conducta. Entonces, esta habilidad cognitiva puede ser muy buena o puede ser muy mala. La idea de los modelos de toma de decisiones es que nosotros lleguemos al camino certero, que nosotros apliquemos todo nuestro conocimiento en resolver el problema, no en ampliar nuestra toma de decisiones. Si alguno de ustedes ha hecho alguna vez un mapa para toma de decisiones, es estos en los cuales nosotros agarramos unos post-its o unas tarjetas y empezamos a escribir el problema y todas las posibles soluciones que se nos ocurran, todas las posibles acciones a realizar y podemos llenar un cuarto, una habitación completa de papelitos, pensando en todos los caminos que se nos ocurren, en todas las posibilidades que tengamos a la mano o que estén en nuestro conocimiento. Entonces realmente vamos a enfocar demasiado esfuerzo, demasiado tiempo y demasiados recursos en analizar el problema, pero estamos dedicando ya muy poco tiempo en la toma de decisiones como tal. Entonces, la idea de estos diseños o de estos modelos para tomar decisiones es que nosotros veamos caminos secuenciales, claros, concisos, pero que todo esto nos ayude a definir el problema en raíz y a actuar de la manera más pertinente. Por eso nosotros nos diferenciamos de otras especies, por esta habilidad cognitiva que tenemos que entrenar y que desarrollar. Porque a fin de cuentas, el cerebro es un músculo. Entonces, los que hagan deporte, los que hagan ejercicio, sabrán que para mantener un músculo sano, para poder hacer que éste funcione o dé su mejor rendimiento, hay que estarlo entrenando.
hay que ir al gimnasio, hacer ejercicio físico, tener ciertas características propias. Con el cerebro funciona igual. Nosotros tenemos que estarlo entrenando, tenemos que estar practicando información para que entonces tengamos una mejor desempeño cognitivo y esto nos lleve a mejor toma de decisiones. Entonces, los modelos, ¿cuáles son? Vamos a iniciar con el primero. Hablamos del modelo clásico de toma de decisiones y este está compuesto por una serie de letras. Es un acrónimo. Entonces, vamos a desglosarlo uno por uno. Primero tenemos la F. La F significa facts. Está en inglés el modelo. Para traducirlo, hablamos de hechos. Cuando yo inicio un proceso de toma de decisiones en el modelo clásico, primero tengo que ver los hechos, la parte de mi entorno que yo les decía ayer. ¿Qué me está rodeando? ¿Qué información me provee el environment? Es decir, todos los hechos que yo tengo a mi disposición los tengo que tener muy claros, muy precisos. Seguimos con la O, las options, las opciones. Entonces, ya que vi qué me rodea, tengo que tomar en cuenta qué opciones tengo yo de acción, qué campos, aquí es donde yo defino los campos o las puertas abiertas, yo puedo escoger. Mi siguiente elemento, la R, que se refiere a Risk and Benefits, o nos referimos a los riesgos y beneficios, es decir, una valoración de las opciones que yo ya tengo al frente, pues qué riesgos conllevan y qué beneficios conllevan. Yo tengo que hacer esta balanza, la misma que muchas veces hacemos en seguridad, de probabilidad contra gravedad, aquí lo tenemos que ver como riesgos y beneficios, es decir, qué me puede afectar, qué me puede perjudicar y qué me va a ayudar, lo bueno y lo malo, lo que gano y lo que pierdo. Normalmente nosotros cuando llegamos hasta esta parte hacemos un primer corte, es decir, aquí ya tengo hechos, opciones y riesgos y beneficios. Ya tengo más o menos definido cuál va a ser el camino, el que en la respuesta más lógica me dé mayores beneficios y conlleven menores riesgos. Muchas veces todos mis procesos de toma de decisiones me conllevan algún tipo de riesgo. Siempre vamos a encontrar alguno. La mejor toma de decisiones va a ser aquella en la que yo encuentre mucho menos riesgos. Podemos hacer este ejercicio de manera rápida en el cual nosotros vemos el salir a la calle. Yo sé que el salir a la calle me conlleva una serie de riesgos y muchas veces me lleva una serie de beneficios, por eso estoy saliendo. Entonces, ¿qué tipo de riesgos? Pues depende de las opciones que yo tenga. ¿Cómo voy a salir? ¿Voy a salir en vehículo particular? ¿Voy a salir a pie? Ahorita nos vamos a quedar con dos para no hacer muy largo el ejemplo. Entonces, si yo salgo a pie, tengo otro camino. Salgo con ropa cómoda o salgo muy lujoso. Si salgo muy lujoso, obviamente conlleva el llevar relojes, alhajas, cierta joyería. Si salgo con ropa cómoda, podemos tomarlo en cuenta como un pants. Entonces, ¿qué riesgos y beneficios conlleva cada uno? Obviamente, si yo voy muy arreglado, si traigo muchas herramientas, pues podría tener el riesgo de que me asalten, de que me quieran quitar algo de lo que yo llevo. Si yo tomo la otra decisión, la de viajar en vehículo particular, también tengo el riesgo de que me quieran quitar el automóvil. Entonces, en todos los procesos, yo voy a tener riesgos, en todos yo voy a tener beneficios. El salir a pie, pues evita el riesgo de que me quiten el coche. El salir en coche podría evitarme el riesgo de que me puedan asaltar como peatón. Entonces, en todos tengo yo que analizar en todos mis caminos y aquí es por eso lo que hacemos un primer corte. El siguiente elemento con el que continuamos este modelo de toma clásica es la D, la decision o decisiones. Es decir, ya hice mi análisis de mi entorno, de mi contexto, y ahora voy a llegar a la parte de la decisión. Voy a tener que escoger uno de los caminos anteriormente planteados. Voy a tener que ver cuál era la opción ideal o la opción más sencilla para mí, la que me represente menos riesgo. Aquí únicamente es decisión, porque el elemento que sigue es execution o ejecución. Es decir, aquí yo ya voy a aplicar la decisión establecida. Ya tuve hechos, opciones, riesgos y beneficios, hice un análisis, pasé a la parte de la decisión y estoy llegando a la ejecución. Es decir, ya lo voy a realizar. Muchas veces nosotros creeríamos que aquí acaba el proceso de toma de decisiones cuando yo aplico la decisión escogida, pero resulta que no, nos falta un elemento que es el más importante en cualquier esquema de toma de decisiones y es lo que debemos de practicar diariamente. La C, la check
o la revisión de la información que yo tengo. Es decir, yo ya llegué a la parte final, yo ya llegué a que sí, ok, tengo un entorno, y hice un análisis, decidí, ejecuté, pero tengo que revisar mi rendimiento. Tengo que ver si la decisión que yo tomé fue acertada, me llevó un beneficio alcanzable o al revés, me equivoqué y llegué a una serie de deficiencias, a una serie de peligros. Entonces, por eso tenemos nosotros que hacer este proceso de chequeo. Tenemos que revisar que todo lo que hicimos anteriormente es el correcto, es efectivo. Este modelo clásico de toma de decisiones lo hizo el mismo autor que hizo la primera definición, lo hizo Jensen, pero ya lo hizo en 1995. Es decir, si se dan cuenta, coincide con la fecha en la que Mika hizo la definición de toma de conciencia situacional. Perdón, tuvimos ahí un problemita técnico con el micrófono. Como yo les decía, la parte más importante es la parte del check, la parte de revisar, porque esta es la que me va a dar retroalimentación. Si efectivamente yo cumplí con un camino correcto, si todo mi análisis, si toda mi ejecución nos llevó al resultado favorable o no. Por eso ya utilizamos la definición de conciencia situacional porque ya existía, ya teníamos aquí un proceso de comunicación y por eso en 1995 es cuando surge este modelo clásico de toma de decisiones. Es el primer modelo realmente aplicable a la aviación que nosotros utilizamos. ¿Cuál fue el principal problema de este modelo? Que si se dan cuenta, y como está en pantalla, es lineal. Es decir, iniciamos el proceso, tenemos un pequeño corte a la mitad y al final tenemos una resolución. Era todo lo que nosotros teníamos. No teníamos un campo de regreso en alguno de los factores. Una vez que yo completaba una etapa, tenía que seguir avanzando a la siguiente. Entonces, este proceso o este modelo de toma de decisiones tuvo altas críticas porque se decía que uno conllevaba demasiado tiempo. Yo tenía que hacer el análisis, le dedicaba demasiado tiempo. Aplicado a la aviación no era efectivo. Y segundo, en aviación y en el medio civil decíamos que era demasiado esquemático, demasiado lineal. Yo no tenía campo de acción. Yo siempre en el check tenía que buscar la opción más favorable y resulta que no siempre es la más favorable. Yo se los decía ayer, a veces es la menos mala, no siempre es la óptima. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta cuando nosotros utilicemos el modelo de toma de decisiones. No es que esté mal, es que muchas veces nos falta. Hay un proceso de información o nos faltan pequeños filtros o pequeñas listas de control a la mitad de los procesos. El proceso de toma de decisiones, como yo les digo, no es único o exclusivo de la aviación. No es que únicamente el personal técnico aeronáutico lo pueda aplicar, porque esto realmente es algo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Todos los modelos que encontramos, los dos que vayamos a mencionar en este curso y cualquier otro que ustedes puedan conocer o que puedan investigar, pues nos lleva a encontrar soluciones a los problemas que se nos plantean con el día cotidiano. Es decir, todo el tiempo nos enfrentamos a problemas en el trabajo, en la vida diaria, en casa, todo el tiempo tenemos este tipo de información. Entonces, si ven la imagen, yo les decía, existen ciertos esquemas, ciertos diagramas que podemos hacer simplemente para toma de decisiones en las cuales yo requiero el poder ver la información. Siempre, cualquier esquema de toma de decisiones va a iniciar con plasmar la información en algún área. Que yo tenga ya sea en la parte mental o en la parte física, una idea de todos los facts, de todos los hechos que me están rodeando, de todas mis posibles opciones, campos de acción, resultados favorables o desfavorables. Entonces debemos de aprender a realizar los procesos de toma de decisiones. En seguridad operacional, el proceso de gestión de riesgo tiene un poco que ver con toma de decisiones porque hacemos valoraciones. Ya lo veremos o lo verán con el instructor pertinente que se ha designado cuando tomen SMS. Los que ya conocen de seguridad operacional, pues saben que se hacen valoraciones entre probabilidad contra gravedad. Entonces, aquí en toma de decisiones es riesgo contra beneficio. Es muy similar y también tenemos que ver cuál va a ser el camino ideal. Ahora vamos a pasar al siguiente modelo. Lo llamamos como el modelo naturalista de toma de decisiones. Este viene 2 años después, en el 97. Aquí sí cambiamos de autores.
aquí sí lo voy a tener que leer porque no pronuncio bien estos nombres, es Orazano y Fisher, aquellos que se dedicaron a realizar este nuevo diagrama o nuevo modelo, en el cual cambiamos la percepción. Debido a las críticas de que el modelo clásico era demasiado lineal, es por lo que surge el modelo naturalista, cuando queríamos que fuera más natural, como su nombre lo dice, que la experiencia, el conocimiento, toda la información y bagaje que tengan las personas es el que nos lleve a la decisión adecuada. Es decir, no vamos a simplemente hacer un esquema lineal, vamos a ampliar un poquito y vamos a tener distintas vertientes, distintos caminos. El modelo muchas veces se representa como algo esquemático, en el cual siempre el primer paso va a ser cuál es el problema. ¿Cuál es el problema en cuestión que nosotros queremos resolver? Y la segunda pregunta que se vuelve muy importante es ¿cuánto tiempo tengo yo disponible para resolverlo? Es decir, ya vi cuál es mi problema, ahora tengo que definir cuánto tiempo tengo yo para responder de manera adecuada a este problema. Y aquí sí me da dos caminos. Este esquema ya no se quedó lineal, ya tiene vertientes. Entonces, estos dos caminos son uno, tengo poco tiempo, o dos, tengo mucho tiempo. En la primera opción, la de tengo poco tiempo, entonces, en la siguiente factor o el siguiente pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿ya entendí el problema? Es decir, tiene este doble chequeo. Ya identifiqué un problema. La siguiente, si tengo poco tiempo, es, ya lo entendí, ya comprendí realmente qué conlleva esta situación. Y mi última decisión es, aplica tu conocimiento apegado a la normativa. Es decir, si yo tengo poco tiempo, sí se vuelve un poco lineal, pensando en que es una toma de decisiones de segundos, de minutos a lo mucho, que yo no puedo sentarme y hacer todo el proceso cognitivo de manera adecuada, hacer todo el análisis detallado. Entonces, hay poco tiempo, entiende el problema, aplica tu conocimiento y tu experiencia, pero siempre apegado a la normativa. No nos podemos salir de la normativa correspondiente, es decir, no puedo yo violar una regla con tal de solventar un problema. Siempre tengo que ir acorde a la legislación correspondiente dependiendo de la actividad que yo esté realizando. En la segunda parte, el segundo camino que yo voy a tener, pues es donde sí tengo tiempo. Donde sí tengo tiempo, entonces puedo aplicar toda la parte cognitiva y retomamos un poco el modelo de Fordek, el clásico, el que veíamos hace rato, pero lo definimos en ciertos aspectos. Es decir, vamos a tomar, sí, el mismo camino de hechos, opciones, decisiones, todo lo que ya mencionamos, pero a diferentes rubros. Uno de ellos son las reglas disponibles. Conozco las reglas yo disponibles, conozco la legislación pertinente que aplica al caso que yo quiero resolver, que aplica al problema en cuestión. Ahí tengo que contestarme sí o no. ¿Qué otro? ¿Cuántas múltiples opciones yo puedo tener? Es decir, ¿cuántos campos de acciones yo tengo? Ahí vamos a ampliar aún más el panorama y tengo que ver todos los elementos que tenga yo disponibles. Pero el siguiente elemento, que también lo tengo que tomar mucho en cuenta, es cuántas tareas yo tengo que realizar. Es decir, ¿qué tanto tiempo realmente tengo? Yo sé que tengo mucho tiempo, pero ¿es tiempo ilimitado? Es decir, yo tengo que resolver el problema cuando se resuelva. Tengo días, semanas, meses, años para resolverlo. O si cuento con un límite de tiempo que si bien no es corto, de todas maneras tengo que hacer un entregable en un periodo definido. Entonces, ¿cuántas tareas me conllevarían el tomar la decisión que yo estoy escogiendo? Y el último rubro o el último concepto a tomar en cuenta en este modelo naturalista es qué pasa si no hay opciones disponibles. Es decir, qué pasa si mi conocimiento se ve rebasado, si yo no sé cómo resolver este problema. Y aquí entramos en la parte de la investigación. Yo puedo consultar con un experto, yo puedo preguntarle a un compañero de trabajo o dónde voy a recopilar más información. Tengo que hacer un proceso de investigación propio con metodología, buscando artículos, referencias, investigaciones relacionadas. Tengo un experto a la mano a la cual consultar o qué es lo que yo voy a hacer. Este último rubro es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos o nos tenemos que enfrentar a problemas en los cuales nosotros nos vemos rebasados. Nuestra habilidad, nuestro conocimiento, nuestra experiencia va más allá de lo que se nos está planteando. Entonces, este modelo naturalista de toma de decisiones también nos pide que seamos muy conscientes de nuestras capacidades como persona,
Recuerden que veíamos cuando hablábamos del término de factores humanos y del modelo Shell, del estrés, mencionábamos de manera simple que el estrés es cuando el humano se ve rebasado en sus capacidades. Entonces, el que yo en un proceso de toma de decisiones me meta en problemas que rebasan mis capacidades, vamos a entrar a este fenómeno del estrés. Es decir, mi capacidad, mi habilidad física, cognitiva, emocional, no es suficiente para que yo pueda resolver el problema planteado, para que yo pueda tener el modelo o el esquema de toma de decisiones precisa. Entonces, una persona que se estresa, recuerden, se puede enfermar, comete distracciones y esto nos lleva a errores. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros hacemos un análisis centrado y consciente de toma de decisiones, también seamos muy honestos con nosotros mismos y con nuestros compañeros o con nuestros jefes de si este problema sobrepasa mis capacidades, si es algo que realmente por más esfuerzo, tiempo, dinero, conocimiento que yo le invierta, no lo voy a poder resolver solo. Porque muchas veces con un superior nosotros decimos que sí a todo. El jefe pide algo y todos dicen, sí, yo puedo, porque soy bueno, porque soy un buen trabajador. Pero a veces resulta que por decir que sí a todo, quedamos mal en algún rubro o en algún aspecto. Entonces, una de nuestras decisiones y de nuestro primer proceso en este modelo naturalista, también lo tenemos que resaltar ahí, ponerlo con color amarillo, con color rojo, con algo que resalte a la vista, es, ¿hay opciones disponibles? ¿Tengo los recursos suficientes para resolver este problema? ¿Sí o no? Si no, ¿qué caminos hay? Desechar, es decir, retroceder, no aplicar el proceso porque no tengo la información necesaria, o investigar, tratar de resolverlo sabiendo que en algún punto tal vez sí pueda alcanzar la resolución óptima. Entonces, este modelo ya es mucho más completo, mucho más amplio, y recuerden, tome en cuenta mucho el tiempo de resolución. ¿Tengo poco tiempo o tengo mucho tiempo? Por eso este modelo en específico se aplicó mucho en aviación, porque veíamos a toda la organización, la parte administrativa, la parte de la alta dirección, a veces sí tiene el tiempo necesario, pero la parte operativa muchas veces no. Un controlador, un piloto, muchas veces no se puede sentar a pensar, buscar en el manual, informarse de cuál es la solución óptima. Entonces, tienen que aplicar el camino rápido. Tenemos el tiempo, aplicamos el camino largo. Cuando nosotros hablamos de cualquier proceso de toma de decisiones, sea el clásico o sea el naturalista, tenemos que tomar en cuenta estos tres factores que ustedes tienen al frente: el sesgo de confirmación, el sesgo de anclaje y el sesgo de disponibilidad. Siempre, cualquier proceso cognitivo nos lleva a tener sesgos, es decir, a tener ciertas deficiencias o ciertas vertientes o factores que no teníamos contemplados en su origen. Tenemos muchos sesgos, muchos tipos de sesgos cognitivos si nosotros queremos entrar en detalle, pero en aviación los que más hemos encontrado y los que están más presentes básicamente en cualquier industria son estos tres. Vamos a explicarlos poco a poco. Y el primero, cuando hablamos del sesgo de confirmación, a veces también tenemos el fenómeno del experto. El sesgo de confirmación es cuando yo, más que estar buscando opciones o ampliar mi campo de acción, con el sesgo de confirmación yo lo que quiero es confirmar que mi idea es correcta. Es decir, lo que yo estoy buscando es evidencias que digan que tengo la razón. Con esto hablamos muchas veces de una personalidad egocéntrica o narcisista, es decir, yo lo que quiero es que me digan que tengo la razón, que toda la evidencia y que todos los hechos que estoy buscando para mi toma de decisiones me lleven o acarreen la dirección o el camino hacia mi lógica, hacia lo que yo pensé desde un inicio. Es decir, solo quiero confirmar todas las evidencias que me lleven a una decisión en la que yo esté equivocado. Muchas veces yo las desecho, las deshago, no las tomo en cuenta o les juzgo y les busco vertientes, es decir, quiero eliminar aquellas que me digan que estoy erróneo y las que están certeras, las que me dan la confirmación, yo lo que hago es simplemente aprobarlas sin filtro. Entonces, este sesgo es muy peligroso porque realmente nosotros no hacemos un proceso efectivo de toma de decisiones. Lo que yo quiero es que me digan que tengo la razón, que soy el mejor, que estoy en lo correcto.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos sesgos, los tres que vamos a mencionar, son personales. Cuando yo haga mi proceso de toma de decisiones, tengo que estar muy consciente de cuál estoy aplicando, de si alguno de estos sesgos está presente en mi proceso de toma de decisiones. Y si lo identifico, tratar de quitarlo, que no esté ahí porque me puede llevar a una mala decisión. Mi siguiente factor, el sesgo de anclaje, muchas veces es cuando yo me caso con la primera idea que encontré. Es decir, tengo la idea de que esto es lo correcto, entonces todas las evidencias hasta el momento, aunque las he estado filtrando, me llevan a la misma decisión, entonces yo me cierro, me anclo o me encamino a esta decisión. Yo creo que este es el camino correcto, que esta es la decisión pertinente porque hasta el momento todo me ha llevado por ahí. Y entonces yo empiezo con el sesgo de confirmación y empiezo a desechar las otras ideas, porque yo ya me casé con una de las ideas, con uno de los caminos a decidir, o porque creo que este es el adecuado, porque hasta el momento, aunque yo no he terminado todo mi proceso, las ideas así me han llevado. El siguiente, el sesgo de disponibilidad, nos dice la cuánta información tengo yo disponible. Muchas veces, cuando yo no tengo el conocimiento o la experiencia, este sesgo se presenta muchas veces en personal de nuevo ingreso, en personal nuevo, en personal que no tiene un gran campo práctico y teórico con antelación, es el que lo tienen porque no conocen qué hay más allá. Es decir, siempre se han presentado las mismas características o los mismos rubros o los mismos elementos, y entonces, pues yo creo que este es el único camino que siempre voy a encontrar, porque hasta ahora mi poca experiencia siempre me ha llevado a la misma dirección. Entonces, todo siempre me ha salido bien. Yo entro en esta parte del condicionamiento porque siempre me salen bien la toma de decisiones porque tengo realmente poco campo de acción, y entonces paso a la de anclaje, me caso con la idea, lo cual me lleva al de confirmación, al que simplemente estoy casando que todo me lleve a la misma dirección siempre. Entonces, como les digo, estos tres sesgos son los más clásicos, son los más presentes y los que realmente con más recurrencia se han encontrado. Debemos de tratar de identificarlos personalmente, esto normalmente es de la personalidad, y eliminarlos. Les voy a poner un ejemplo por si no ha quedado claro, que nosotros muchas veces lo teníamos en las prácticas en psicología. Cuando nosotros entramos a la parte de la área clínica, cuando nosotros iniciamos con trastornos, con análisis e identificación de factores, signos y síntomas, muchas veces nos encontrábamos con estos sesgos en todos los alumnos, uno mismo y los compañeros que estábamos en clase, cuando intentábamos con un paciente real encontrarle ciertos signos o ciertos síntomas, hacíamos este tipo de sesgos. Es decir, yo creía o yo buscaba todas las herramientas que dijeran que el diagnóstico que yo estaba presentando era el correcto. No importa que no fuera, a veces incluso ya ni siquiera volteaba a ver al paciente y lo único que yo hacía era buscar evidencia para que confirmara mi diagnóstico. O el de anclaje, que juntaba un poco con disponibilidad. El último paciente que yo vi y que estuve en lo correcto decía trastorno esquizofrénico, por decir un ejemplo. Entonces, mi siguiente paciente, cuando yo empezaba a ver signos y síntomas que coincidían en cierto punto con esquizoide, entonces me volví a casar con el mismo diagnóstico. A todos mis pacientes los quería diagnosticar con el mismo. Todos tenían la misma afectación. Realmente esto no era así, pero como yo ya tenía cierta experiencia, como ya me había salido en una primera ocasión, pues entonces buscaba el mismo rubro en todos, o trastornos de ansiedad o trastornos de depresión, pero todos mis pacientes tenían que tener siempre el mismo trastorno, siempre los mismos signos, siempre los mismos síntomas. Si se presentaba otro, en lugar de buscar por qué se presentaba otro signo, lo que yo hacía era explicar el por qué este signo o este síntoma también entraba en el trastorno que yo estaba diagnosticando. Entonces, por eso es muy importante que nosotros no nos centremos, que no nos cerremos en mi proceso de toma de decisiones, porque entonces voy a ir como un caballo en el cual tiene cubiertos los ojos en los laterales y lo único que sabe hacer es ir en línea recta. Yo no sé qué otras opciones hay, cuál es mi panorama completo, porque yo ya me cerré. Es esta ceguera de taller, esta visión de túnel, o como yo les decía, el sesgo del experto, en el cual yo me creo que tengo todo el conocimiento y entonces no me puedo equivocar. Recordemos que aún el personal más competente, con mayor conocimiento o experiencia, puede cometer errores, algo que veíamos en el error humano. Entonces, este modelo naturalista sí nos dice, tenemos más de una opción, tenemos
muchos caminos. Qué bueno que tengas mucho conocimiento, qué bueno que tengas mucha experiencia, que seas una persona con mucho bagaje, pero no te hace inmune a tener cualquiera de los sesgos, no te hace inmune a equivocarte. Entonces tenemos que ser muy conscientes, muy racionales cuando yo llego a este proceso de toma de decisiones de si puedo estar cometiendo un error por esta gran capacidad de información que puedo yo tener. Acuérdense de la docena sucia. Nosotros hablamos de la complacencia o del exceso de confianza. Yo me creo tan bueno, yo me creo tan único, tan especial, que entonces no me puedo equivocar. Y cuando yo pienso que no me puedo equivocar, es cuando más me voy a equivocar. Aquí hay otro término que nosotros tenemos que tomar en cuenta junto con los sesgos, que es el término heurístico. Cuando nosotros hablamos de algo heurístico, son atajos mentales que nosotros tenemos. Son buenos y son malos. Tienen su lado positivo, su lado negativo. El lado positivo del término heurístico muchas veces es cuando nosotros, toda la información que ya tenemos, toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nos ayuda a tomar una decisión rápida, propia y bien hecha. Es decir, me lleva mi atajo mental a que como yo ya he vivido esta experiencia con antelación, ya sea en la vida real o en algún simulador, entonces me lleva directo a la buena opción. Pero también a veces estos atajos mentales me llevan a una mala decisión por la complacencia precisamente. Yo creo que tengo tan buena experiencia y tan buen conocimiento que actúo sin pensarlo, tomando en cuenta los sesgos, y entonces llego a una mala decisión. ¿Es bueno que nosotros apliquemos nuestro conocimiento? Sí. Aquí tenemos la imagen, tenemos a un cerebro el cual tiene gran cantidad de información, gran cantidad de elementos a considerar, a tomar en cuenta, pero muchas veces nosotros sobresaturamos nuestro cerebro y por eso la imagen nos dice error. Ya le metí tanta información, tantos elementos, que ya no me acuerdo realmente qué estaba yo haciendo o qué era lo que yo quería resolver, porque entonces empecé a generar nuevos problemas, empecé a generar nuevos conflictos y esto me lleva a decisiones erróneas. Muchas veces nosotros como seres humanos estamos más habituados a decidir la primera opción que a realizar el proceso consciente y reflexivo de toma de decisiones, es decir, nos vamos más por la intuición. Por eso tenemos aquí la imagen donde tenemos esta dualidad. ¿Qué es más importante en el proceso de toma de decisiones? ¿La razón, la parte lógica, el cerebro o la intuición, representada aquí por el corazón, es decir, lo que a mí me nace, lo que a mí me late o lo que yo sé, lo que yo conozco? No es que una sea mejor que otra o que una la debemos de aplicar más que la otra porque las dos nos dan información muy importante. Lo importante es ver siempre los dos caminos y ya en el lado lógico aplicar la decisión. Pero sí tengo que tomar en cuenta mi intuición, porque esta intuición, esta vocecita, esta información que está en mi cabeza que me está diciendo aplícalo, que me está diciendo hazlo, muchas veces es por algo. Cuando nosotros hablamos de intuición, decimos que más que un proceso deliberado e inconsciente, hablamos de un insight, es decir, de una abstracción lógica que ya todo mi bagaje me ha llevado a tener y que me dice, esta es la solución. Ya sabes tú que esta es la solución porque ya lo has aplicado con anterioridad, porque ya lo has hecho, porque ya te ha tocado realizarlo. Entonces sí debemos de tomar en cuenta la intuición, pero ojo, es muy importante que no olvidemos la parte cognitiva. No les digo cuando aplicamos intuición que sea lo único que nosotros hagamos. Si yo voy a usar la intuición, también tengo que tomar en cuenta mi lado lógico. Cuando yo uso mi lado lógico, también tengo que ir a esa vocecita que me está diciendo la intuición. Por eso es esta dualidad. Por eso los dos factores son muy importantes. La parte lógica y la parte intuitiva. La parte de la primera opción encontrada. A veces lo vemos con un ejemplo burdo cuando nosotros realizamos un examen. Ustedes van a hacer un examen para acreditar este curso que es de opción múltiple o como decimos por ahí, de confusión múltiple. Entonces, cuando a veces yo me siento y leo todas las opciones, analizo 4 veces la pregunta, hago mi esquema conceptual de cada una de las opciones y elijo una opción, a veces mi intuición me decía, la respuesta correcta es la B. Yo nada más leí una vez la pregunta y las respuestas y ya decía luego la intuición, es la B. Pero cuando yo realizo mi proceso concentrado, lógico, razonable,
algo me dice, no, no es la B, es la A. Y yo corrijo. Borro la respuesta que había señalado y pongo una nueva. Y resulta que evalúan mi examen y cuando me lo entregan, la opción B sí era la correcta y entonces tengo una mal por haberla corregido. Entonces a veces sí nos dicen, vete por la intuición, porque si te está vibrando es por algo. La cosa es que no le dediquemos demasiada prioridad o no ponderemos demasiado cualquiera de estas dos opciones. Utilicemos las dos. No es quédate 4 horas pensando en la misma pregunta. No es céntrate y haz todo tu esquema mental para resolver una pregunta, porque entonces si es un examen de tiempo se te va a acabar, pero tampoco ignores a la intuición. Si tienes la intuición y ahora que resuelvan exámenes los de los otros cursos o cualquier otro que se puedan encontrar, mi recomendación es, si alguna les vibra, márquenla. Pónganle algún puntito, alguna seña de que esa les vibró. Primero hagan el examen, léanlo, contesten con su intuición y posteriormente, antes de entregarlo o de enviarlo, dependiendo de cómo lo estén resolviendo, ahora sí revísenlo a detalle. Si el primero, marquen opciones, las que ustedes crean con su conocimiento, con su intuición, cuál es la respuesta correcta. Y antes de entregar o de enviar el examen, revísenlo, ahora sí a detalle, pero tampoco hagan todo el esquema por pregunta. Simplemente lean bien la pregunta, entiendan, recuerden, el modelo naturalista, iniciábamos con ¿cuál es el problema? Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo tengo? Y tercera pregunta, ¿ya entendí el problema? Es decir, ya tengo la pregunta, tengo un tiempo delimitado tal vez o no, y después ya lo entendí, es decir, ya lo leí, pero ya lo entendí, porque una cosa es simplemente borrasearlo y otra cosa es ya leer a detalle qué me están preguntando, porque muchas veces cuando hacemos un examen nos dice, señala cuál opción no es la correcta. Y yo por leerlo rápido leí o entendí cuál es la opción correcta, porque no lo alcancé a comprender, porque no entendí cuál es el problema. Entonces, por eso este modelo naturalista nos puede ayudar de manera sencilla y genérica. Entonces, vamos siempre a tomarlo en cuenta. Recuerden, el proceso de toma de decisiones es algo humano. Los animales muchas veces no lo tienen o no lo presentan. ¿Por qué? Porque al animal se le ha enseñado a hacer respuestas condicionadas. Tú quieres que un animalito haga algo, dale un premio. Tú quieres que un animalito deje de hacer algo, dale un castigo, reprímelo. Y entonces esta conducta se va a permear y vamos a ver condicionado a nuestro animal. La idea de nosotros como humanos es que no seamos así, que no nos condicionemos con simples premios y castigos, que desarrollemos procesos más a fondo, más completos. Entonces, realmente este término o este rubro de toma de decisiones es muy amplio. Podemos realizar todo un curso de toma de decisiones, podemos ampliarnos hasta el fondo para realizar cuál es el proceso adecuado de toma de decisiones y todos los modelos que podemos encontrar, todos los sesgos que nosotros podemos tomar en cuenta en el rubro aeronáutico, pero en este caso, como es una introducción a los factores humanos, no vamos a ahondar en cada uno de los modelos. Nos quedamos únicamente con el modelo clásico y con el modelo naturalista. Aquí, antes de cerrar con esta parte del modelo de toma de decisiones, les quiero comentar, tenemos también un artículo que nos habla respecto a la toma de decisiones, fue realizado por la NASA, en el cual nos decía que todos tenemos un grado de asertividad del 100% hasta que se presente el primer error. Entonces, aquí tenemos que ser muy conscientes de cuánto tiempo se ha mantenido mi rasgo de efectividad o de asertividad del 100%. ¿Cuánto me tardé yo en cometer mi primer error? Y ser lógico, ser consciente en dónde llegó la primera vez que me equivoqué. Porque si somos alguien que tiene 20 años de experiencia o de antigüedad en un puesto de trabajo y digo que mi grado de asertividad es del 100% en esos 20 años, entonces probablemente me esté mintiendo a mí mismo. Porque en algún punto me debí de haber equivocado. A lo mejor en algo muy pequeño, algo que no repercutió en un incidente o en un accidente, pero cometí el error. Entonces ya no tengo un grado de asertividad del 100%. ¿Cuánto tiempo yo me tardé en mi puesto de trabajo, en mis actividades, en equivocarme por primera vez? Hasta que yo llego a ese punto, es decir, hasta que yo encuentro mi primer error, creo que soy infalible. Y esto es lo que nos lleva a la complacencia. Entonces, mientras más yo alargue el decirme a mí mismo que nunca me he equivocado, más tiempo me voy a tardar yo en romper con estos sesgos y en romper
con el sesgo de complacencia. El segundo término que quería mencionar antes de cerrar con esta parte era el día de ayer, yo en el Classroom le subí un artículo. Es un artículo que me encontré en la Gaceta de la UNAM, cuando, si alcanzaron a leerlo y los que no, los invito a que lo revisen, nos dice: la salud mental es tan importante como la salud física. Si hablamos en el artículo, lo pueden ver y tiene un video incluido con una entrevista de uno de los profesores, de los académicos de la UNAM, de la Facultad de Psicología, en el cual sí nos dice por qué es importante tomar en cuenta la salud mental tanto como la física, pero nos habla mucho de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Nos habla de este fenómeno que tenemos con la pandemia y nos vienen algunas recomendaciones. ¿Por qué? Porque ahorita en este periodo le hemos dedicado como personas muchas veces mucho tiempo a actividades, ya sea del trabajo en home office, como están o como estamos la gran mayoría de nosotros, y mucha gente le ha dedicado mucho tiempo a la actividad física. Aprovechan que están todo el día en su casa y entonces realizan rutinas de ejercicio, comen de forma saludable, es decir, le invierten mucho tiempo a la actividad física, al cuidado de la salud física. Pero todos estamos olvidando la parte de la salud mental. Ustedes están en home office, muchos tenemos que hacer entregables en tiempo y forma, pero realmente no tenemos un corte, no tenemos un límite en el cual yo me dedico a mí mismo, en el cual yo procuro la salud mental. ¿Por qué? Porque resulta que ahora, como soy home office, me volví 24/7. Me mandan una solicitud a las 12 de la noche y a esa hora me conecto a resolverlo. Me mandan algo a las 6 de la mañana y a esa hora me conecto y lo resuelvo. No es que esté mal que estemos al pendiente, pero sí tenemos que tener un tiempo o un espacio para mi salud propia, para mi bienestar integral. Recuerden que cuando nosotros hablamos de salud, y lo veíamos en uno de los esquemas, hablamos de bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Entonces tenemos que recordar esta parte, tenemos que dedicarme un tiempo de mis 24 horas a mí, a alguna actividad que sea de mi beneficio, que sea de mi relajación, sea leer, sea cualquier otra actividad, estar con tiempo de calidad con la familia, algún otro desarrollo que me lleve a la parte de la salud mental. Porque el estar encerrado tanto tiempo también me puede generar distintos trastornos, distintos problemas físicos y mentales. Entonces los invito a que lo revisen, ya está en el Classroom. Entonces ahí pueden consultar un poco más esta información y si encuentran más, qué bueno. Entonces, bueno, esto sería todo por mi parte, por este módulo de introducción a los factores humanos, de parte de todo el equipo de capacitación en línea, los que estamos actualmente, mi coordinador Agustín Castillo y un servidor Marco Antonio Méndez. Les agradecemos su presencia, que hayan tomado el curso, que se hayan interesado. Estamos a su disposición, todos en capacitación en línea. Y bueno, les pongo unos pequeños contactos. El primer correo, el que dice marco.ceneam, es por si tienen dudas respecto a la plataforma, a algún rubro específico de este curso, al examen, algún término que incluya esta parte de introducción a los factores humanos, pero a la parte técnica. El segundo correo que tienen ustedes es mi correo personal. Este se los pongo por si alguno tiene dudas, quiere ampliar la información que tiene respecto a factores humanos, hacia cualquier otro término cuando nosotros hablamos ya de salud mental o de salud física, con toda confianza me pueden escribir. Yo voy a estar al pendiente para resolver este tipo de dudas. Entonces les ponemos los dos. Si es de cuestiones de CENEAM, de la plataforma de capacitación en línea, con gusto al primer correo. Y si es ya algo, alguna duda más personal o algún otro término que ustedes quieran conocer, también tenemos el segundo correo, que ya es el mío. Entonces, eso por mi parte sería todo. No sé si mi compañero Agustín les vaya a decir algún otro mensaje y pues con esto cerraríamos. Nuevamente, muchas gracias a todos y seguimos aquí al pendiente. Te dejo el micrófono, Agustín. Está silenciado tu micrófono, Agustín, no se te oye. Listo. Igual, muchas gracias a todos los participantes por haber estado en este curso estos 5 días. Gracias por su permanencia aquí, el interés que han tenido por todos nuestros cursos. Hacemos lo mejor que podemos y todos los días estamos preparando más cosas para que puedan estarse actualizando
a nombre igual de todo el equipo de capacitación en línea, les hago llegar un gran agradecimiento y una felicitación por los que terminaron el curso. Esperamos ver sus resultados en las evaluaciones para ver si estuvieron atentos. Entonces, nos vemos más al rato y yo creo que ya les hicieron llegar algunos otros cursos que se están promocionando. La siguiente semana tenemos otros cursos que vamos a estar promocionando en estos días. Ya se los harán llegar sus coordinadores. Vamos a ir con una pregunta que nos están solicitando. Adelante, David Cabello Quintero. Gracias, buenos días. Nada más para recordarles que a mí no me llega, pues no me llega nada, mi correo nunca me llegaron, únicamente el primer día me llegó el ID, de los siguientes días los conseguí yo, y ayer mandé mi correo para que me llegaran las instrucciones para poder ingresar a Classroom. No me ha llegado, no puedo ingresar a Classroom. Okay. Es lo único, es todo. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Vamos a revisar su correo y en un momento le mandamos las instrucciones. Ahí sí les puedes recordar la clave del Classroom, Agustín, aunque después ya cheques el caso en particular. Aquí nada más para recordarles a todos los participantes, recuerden que la evaluación final, vamos a tener dos tipos de formatos. La evaluación final del contenido del curso, es decir, para medir su grado de conocimiento, y la evaluación de reacción, en el cual ustedes califican el curso. Estas dos van a estar precisamente en el Classroom. Por eso es muy importante que todos ustedes se metan al Classroom. Entonces también si Agustín les puede repetir otra vez el proceso para ingresar al Classroom, aunque después atendamos las dudas de manera personal, nada más para que todos ya estén en el Classroom y puedan realizar las evaluaciones. Recuerden que si no hacen la evaluación, no va a contar su participación en el curso, aunque hayan estado en las sesiones. Entonces es muy importante que hagan estas evaluaciones. La evaluación va a estar disponible. Sabemos que les faltan ahorita 2 videos. Les falta el de ayer y el de hoy. Los vamos a subir en el transcurso del día. Y la evaluación va a estar disponible hasta el día viernes. El viernes a las 11:59 de la noche se cierra la opción de contestar las evaluaciones. Entonces, van a tener hoy para estudiar las 3 sesiones anteriores. El jueves todavía le pueden dedicar a estudiar las 5 sesiones. Y el día viernes pueden realizar. La evaluación no es muy larga, no tiene límite de tiempo. Va a estar abierta, como les dije, hasta las 11:59 de la noche. Entonces, aún tenemos tiempo para resolverla. Es muy importante que resuelvan las dos. Aquí les voy a hacer una aclaración para que todos lo tomemos en cuenta porque notamos que teníamos ahí una deficiencia cuando hicimos la evaluación del curso de Home Office. La evaluación se manda directamente a un servidor. No nos llega a los correos personales o particulares ni de Agustín ni míos. Es decir, cuando ustedes acaban su evaluación y le dan clic en enviar, automáticamente se mandan sus respuestas. No manden más de una evaluación, porque únicamente tomamos en cuenta la primera que llegue. Esto también para evitar tanto perjudicarlos como beneficiar a algunos. Porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que había gente que en la primera evaluación que mandaron, sacaron 10 y en la segunda sacaron 6. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta otra, los perjudicamos. Otros mantuvieron en todas las evaluaciones que mandaron la misma calificación, pero también nos saturaron a nosotros el servidor con muchas evaluaciones. Teníamos personas que mandaron la misma evaluación 6 veces. Entonces, no es necesario con que manden una únicamente, con eso ya nosotros obtenemos su información. De todas maneras, yo el día viernes me comprometo a subir al Classroom una relación de los que ya la han contestado hasta ese día y con eso, para que ustedes, los que ya mandaron, lo corroboren y los que falten, bueno, estén conscientes de que todavía no están en la lista porque aún no la han mandado. Entonces, nada más esa parte, con que la manden una única vez es suficiente y va a estar disponible hasta el viernes a las 11:59 de la noche. Gracias, Marco. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado y que tengan buen día.